¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hablar un poco de una cosa importante que es la conducción de voces. La conducción de voces en las resoluciones de dominante. Independientemente del estilo que nosotros hagamos, da igual que hagamos jazz, funk, reggaetón, trap, neo soul, gospel, que hagamos bandas sonoras para cine, hagamos la música que hagamos, tenemos que conocer las resoluciones clásicas. ¿Por qué las resoluciones clásicas? Porque las resoluciones clásicas son la base del lenguaje que después ha ido creciendo, ha ido cambiando. Muchas de las normas que regían el estilo clásico han quedado obsoletas en el sentido de que no son aplicables a la estética concreta de determinados estilos, pero sin embargo, estudiar esta conducción de voces nos va a ayudar a tener mayor conciencia de nuestra armonía, porque lo que puede suceder a veces, especialmente pues si somos autodidactas y estamos aprendiendo aquí en YouTube cosas que estamos viendo, es que podemos aprender progresiones de acordes pero no comprender qué es lo que sucede. Entonces estudiar la conducción de voces es una herramienta tremendamente útil para que tomemos conciencia, no solo para internalizar patrones, sino para tomar conciencia de cómo se mueven las voces y también para enseñar a nuestro oído a escuchar estos movimientos. En el ejemplo que os he preparado aquí en pantalla, he cogido un solo acorde de dominante y lo he resuelto sobre un solo acorde mayor. Todo esto que tenéis en pantalla no es otra cosa que un acorde de Sol 7 resolviendo sobre un acorde de Do mayor. Sin embargo, resuelve de diferentes maneras. Estas resoluciones no son ni mucho menos las únicas posibles, pero son algo que debemos de conocer. Y una vez lo conozcamos y sepamos hacerlo en las 24 tonalidades, es decir, 12 mayores y 12 menores, tendremos muchísima más soltura, ya no solo en lo armónico, sino en lo melódico, en cuestiones contrapuntísticas que suceden en la conducción de voces. Esto es la base de la música de mucha gente como Jacob Collier, que si os fijáis tiene grandes fragmentos donde la armonía es no funcional y sin embargo da un resultado excelente gracias precisamente a que la conducción de voces es perfecta. Como os decía antes, se podrían hacer otras cosas. Mirad, en este primer compás, por ejemplo, en lugar de tener aquí este re que tenemos aquí, pues lo podríamos bajar y tener otro sí. Pero ¿qué sucedería? Que estaríamos duplicando la sensible, ¿vale? Aquí estamos en la tonalidad de do mayor, aquí tenemos ahora mismo en pantalla, tenemos sol, si, fa, si, pero normalmente se nos dice en el estilo clásico que no dupliquemos la sensible. Nosotros no estamos en el estilo clásico y podemos hacer lo que queramos. Sin embargo, sí que está bien a veces, y este es el punto, voy a colocar esto a su sitio otra vez, sí que está bien a veces aplicarnos estas restricciones que aunque a nosotros no nos afectan, pero está muy bien para descubrir como nuevas formas de solucionar problemas. Dejadme que os ponga un ejemplo para que entendáis mejor lo que digo. Mirad, que a nosotros nos dicen, oye, tienes que hacerme una progresión de acordes que vaya de do mayor a fa mayor, con triadas. Y nosotros, en estilo moderno, la cosa más básica que se nos ocurre hacer es decir, bueno, pues estoy en do, y luego hago re, y luego hago mi, y luego hago fa. Y ya está, ya lo tengo, ¿no? Vale, pero si estuviésemos en el periodo clásico, esto no lo podríamos hacer. ¿Por qué? Porque estamos haciendo quintas paralelas. Si te fijas, aquí tengo este intervalo, que es una quinta, y ahora cuando me muevo a re, vuelvo a tener este intervalo, que es otra quinta. Y cuando me muevo a mi, vuelvo a tener ese intervalo. Y cuando me muevo a fa, tengo ese intervalo. De nuevo, hoy día a nosotros lo de las quintas paralelas no nos afecta. Por ejemplo, cuando hacemos rock, continuamente estamos haciendo power chords. Los power chords son precisamente con quintas y octavas y muchas veces se mueven en paralelo. Por lo tanto, esta restricción que existía en el clásico no existe para nosotros. No obstante, lo que tenemos que pensar es que si nos libramos de la restricción, también nos libramos del aprendizaje que daba esta restricción. ¿Qué quiero decir con esto? Mirad, si yo por ejemplo me planteo, vale, quiero hacer de do a fa, pero me voy a aplicar esta restricción de no hacer quintas paralelas. De pronto, si yo simplemente estaba moviendo mis acordes así, ¿no? En paralelo, tengo que encontrar una solución. Ya no me sirve hacer eso. Es decir, el camino más fácil pasaba por hacer quintas paralelas. Pero el camino más fácil en el estilo clásico lo tengo restringido, mientras que en el estilo actual no tengo problema. Entonces, no está mal que sepamos cómo se hacían las cosas. En este caso, simplemente me tengo que mover contrario al bajo, ¿verdad? Estoy aquí y ahora este re, en vez de hacerlo paralelo, lo hago en esta segunda inversión, ¿vale? Mientras que el bajo sube, ¿veis? Aquí el bajo sube, pero
la disposición de acordes baja. Y aquí lo mismo, aquí cuando llego a este mi, ¿verdad? Y aquí ya llego a la posición fundamental otra vez. Entonces descubro que haciendo esto tengo quintas paralelas, pero si me muevo haciendo esto, no tengo ese problema. O podría empezar con otra disposición, por ejemplo, y explorar estas cositas está chulo. Probamos otra diferente. Venimos aquí, vamos a decir... Entonces, aplicándonos una restricción que ya no existe en nuestros tiempos, estamos aprendiendo a conducir las voces de otra manera. Lo cual, si me preguntáis, a mí me parece interesante. Porque esto de la música no es como los equipos de fútbol, que si eres de un equipo entonces no te gusta el otro, no. Simplemente tú aprendes de todo lo que puedas. Así que vamos a escuchar estas 6 resoluciones de dominante. Como veis, algunas de ellas tienen pequeñas diferencias. Eso es algo que está muy bien porque esas pequeñas diferencias hay que aprender a escucharlas. De esa manera nuestro oído se hace más consciente de lo que está pasando dentro del acorde, porque normalmente lo que mejor escuchamos las personas son los extremos. Pero nosotros somos músicos, nos estamos entrenando para tener una mejor percepción, una mejor escucha, porque luego muchas veces estamos reaccionando en tiempo real, especialmente cuando improvisamos, a lo que está sucediendo. Por lo tanto, ser sensible a la conducción de voces de las voces interiores precisamente es una cosa bastante deseable. Fue precisamente Johann Sebastian Bach el que hizo que la conducción de las voces interiores diese un salto cualitativo enorme con respecto a lo que existía en la época. Sin embargo, si nosotros, por el simple hecho de haber nacido en la era moderna y estar haciendo música moderna, decidimos renunciar a todo ese conocimiento, y es un conocimiento que no se adquiere en los libros, es un conocimiento que se adquiere escuchando, tocando, estudiando, comprendiendo lo que está sucediendo. Si tuviésemos que ver esto que tenemos en pantalla en notación internacional, en notación moderna, quedaría así. Entonces, si os fijáis, aquí, por ejemplo, estamos omitiendo la quinta. Os fijáis, tenemos do, tenemos mi y tenemos do. Do aparece 3 veces. Lo tenemos aquí en el bajo, lo tenemos aquí en el tenor y lo tenemos también en el soprano. Es como hártate de do, ¿no? O sea, tenlo claro que estamos en do. La quinta, además, es una de estas notas que no nos hace falta tocarla siempre porque se escucha aunque no la toques. Tiene muchísima presencia, es decir, por la serie armónica y todo esto. Nosotros en jazz, por ejemplo, en los dominantes solemos omitirla, salvo que sea una nota alterada que ayude a definir la identidad del acorde, pero muchas veces en jazz, especialmente si estamos acompañando a un solista para dejarle espacio armónico, si es un solista que tiene mucha inventiva armónica, lo que hacemos es tocar shells. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tocamos un dominante lo tocamos en una forma básica, es decir, tengo aquí la fundamental, la séptima y la tercera, y le dejo a él que con su fantasía rellene, ¿no? Si vemos que es una persona que necesita un poquito más de apoyo, pues en un momento dado ya empezamos a introducir tensiones para darle ciertas ideas, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo básico es que la quinta se puede omitir. La segunda resolución, parto de un acorde dominante en posición fundamental que tiene la quinta omitida y resuelvo sobre la tónica, esta vez sí con la quinta presente. Veis que la tenemos aquí, además como nota común. Fijaos que es la nota común entre sol y do, tenemos aquí. Y ahora esto sí que me interesa. Mirad, si os fijáis aquí la resolución, íbamos de sol a do, íbamos de forma descendente, pero aquí la resolución, aunque sigue siendo de sol a do, pero es de forma ascendente. La resolución del soprano en ambos casos es una resolución ascendente también. Por lo tanto, es una resolución que podríamos utilizar en una cadencia auténtica perfecta. Pero no nos fijemos solamente en qué hacen las voces exteriores, que esto es como muy apreciable el oído. Fijémonos en las voces interiores. Estas voces, por ejemplo, que el alto
es descendente. Y esto está muy bien porque crea movimiento contrario. El movimiento contrario genera un contorno que precisamente al estar contraponiéndose al contorno que está generando la otra voz, hace que nuestro oído pueda seguirlo mejor. Mientras que cuando las voces se mueven juntas, especialmente si se mueven en paralelo, es más fácil que el oído se pierda. Y si utilizo un intervalo, como por ejemplo las quintas, es facilísimo que mi oído pierda la sonoridad y de una de las voces por lo menos. Por eso también se evita mucho, ¿no? en el estilo clásico. Por supuesto, el top note también puede cambiar. Teníamos el soprano, que lo colocamos en la tercera del dominante y venía a la fundamental. Bien, y en este caso también lo teníamos así. Pero ahora lo hacemos de otra forma. Aquí, por ejemplo, empezamos con la séptima del dominante en el soprano. Fijaos que en el bajo tenemos la tercera, ¿vale? Tenemos la tercera, ya no tenemos la fundamental. Es decir, aquí el acorde está invertido, mientras que la resolución está en posición fundamental. Aquí el movimiento es interesante porque si os fijáis, esta voz es ascendente, esta voz se mantiene, esta voz desciende y esta voz desciende también. Si nos venimos al siguiente ejemplo, vemos que el dominante esta vez está en segunda inversión, es decir, que tiene la quinta en el bajo. Y aquí, bueno, esta voz baja, esta voz se mantiene, esta voz sube y esta voz baja. Este tipo de conducciones donde uno sube, el otro baja, uno sube, el otro baja, digamos que cuando dos voces están haciendo un movimiento paralelo, en medio tienen otra voz que está haciendo un movimiento contrario, todo esto enriquece mucho porque permite al oído seguir. Y como os digo, hoy día en 2023 una de las personas que más cuida estas cosas y que su música realmente es muy placentera de escuchar desde este punto de vista, porque realmente si estás acostumbrado a escuchar y a escuchar este tipo de movimientos te aporta muchísima riqueza, es Jacob Collier. Yo siempre recomiendo escucharlo porque me parece bastante interesante lo que hace. Aquí tenemos otro ejemplo donde también estamos en segunda inversión, sin embargo fijaos que aquí la disposición es distinta. En el soprano tengo la tercera, ¿vale? Igual que haría aquí en el primer ejemplo que hemos visto. Aquí ya sabemos que venimos aquí, es decir, es ascendente, ¿vale? La sensible de la tonalidad pues me va a llevar a la tónica, ¿verdad? Esta nota que se mantiene, que antes la teníamos en las voces graves, ahora la tenemos aquí arriba, es decir, la tenemos en el alto. Sin embargo, esta nota desciende, el tenor desciende y el bajo asciende. Así que tenemos movimiento ascendente, movimiento descendente, nada de movimiento porque la nota se mantiene y luego movimiento ascendente. Ese tipo de equilibrio, ese tipo de balance entre el voice leading es tremendamente importante. Y yo creo que una forma muy buena de aprenderlo es tocarlo como si fuese una melodía. Es decir, tocamos el bajo, re, mi, tocamos el tenor, fa, mi, el alto se queda y el soprano asciende. Tener conciencia de esto es muy interesante. De hecho, es curioso porque estas resoluciones, cuando las tocas seguidas, se convierten en una especie de melodía interna. Y por último, aquí tenemos el dominante en tercera inversión, porque mirad, la séptima menor está en el bajo, y resuelve sobre el acorde de tónica en primera inversión, ¿vale? Esto está muy bien para generar movimiento en el bajo y para dinamizar, ¿no? la progresión. Y lo mismo, aquí estamos descendiendo, ¿vale? De fa descendemos a mi, re desciende a do, sol se queda quieto, que es la nota que nos está haciendo de pivote entre ambos acordes, y si sube hacia do. Todo este tipo de cosas, esto lo hacemos con acordes mayores, lo hacemos resolviendo sobre acordes menores. Cuando ya lo tenemos controlado así en su forma básica, empezamos a jugar con el dominante con tensiones, ¿vale? ¿Para qué? Pues también para realizar la resolución de las tensiones sobre las notas estructurales que le corresponda resolver, ¿no? Entonces, de nuevo, una vez tenemos eso, lo movemos. Yo creo que dedicarle tiempo a estas cosas es tremendamente beneficioso, especialmente aquellos que hacéis música en estilos que normalmente no van a prestar tanta atención a esto. ¿Por qué? Porque de verdad que vais a tener una ventaja bastante grande, y es que aunque la gente no entienda lo que está pasando, pero va a sentir como que vuestra música fluye de una forma más natural, y eso siempre ayuda. Es decir, todo lo que sea ayudar a que la música fluya sin ningún tipo de resistencia en el oído
es beneficioso. Y nada, ese ha sido el vídeo. Si te ha gustado, pues dale like, suscríbete, acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tenemos los cursos, tanto el de armonía moderna, como el de voicings, como el de desarrollo melódico y la masterclass de armonía avanzada, y nosotros nos veremos en el próximo vídeo. Hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.